Buenos días, mi nombre es Jorge Orlando Cortés Torres y para mí es un gusto compartir con ustedes este ciclo de conferencias titulado Las pandemias siempre estarán presentes. En el capítulo anterior vimos la enfermedad pandemia, la plaga, y en esta ocasión continuaremos con la parte B. Retomando, esta enfermedad presentó tres brotes. El primero entre los años 541 a 750, con una duración de 200 años, conocida como la peste de Justiniano. El segundo brote ocurre en la Edad Media, entre los años 1348 y 1350, es decir, entre los siglos XIV al siglo XIX, con una duración de unos 470 años y es conocida como la peste negra. El tercer brote, desde 1855, es conocida como la peste moderna y llevamos un transcurso de 175 años. Retomamos entonces los dos médicos microbiólogos que descubren la bacteria causante de la enfermedad durante el tercer brote en Hong Kong en 1894, el doctor japonés Kitasato Shibasaburo y el franco-suizo Alexander Yersin. 4 años después, el médico francés y biólogo Paul-Louis Simon, en 1898, propone la ruta de transmisión de esta enfermedad a través de la pulga a los humanos. Con respecto a la transmisión de esta enfermedad pandemia, es difícil explicar basándose solo en las pulgas de ratas, que son las responsables de muchos casos esporádicos. La incapacidad de las pulgas para explicar la transmisión de la peste es particularmente clara durante el invierno, cuando las actividades de las pulgas son muy bajas. Durante el invierno, la transmisión de esta enfermedad interhumana parece ser más prevalente, más frecuente. Los humanos generalmente se contagian después de ser mordidos por una pulga de un roedor que transporta la bacteria o al manipular un animal infectado con esta enfermedad. El último brote urbano de la peste asociada a ratas en los Estados Unidos ocurrió en 1924 y 1925. En resumen, podemos sintetizar que la enfermedad se transmite a través de picaduras de pulgas de roedores, también picaduras de pulgas de gatos, así como picaduras de pulgas de humanos, es decir, interhumanos. Otra forma de transmisión es el contacto directo, ya sea por inhalación, donde tendríamos la peste neumónica, el manipular un animal infectado con peste o el contacto con mascotas infectadas, entre ellas los animales domésticos, que podrían ocasionar otro tipo de presentación clínica como conjuntivitis o peste cutánea, así como la peste neumónica. El tercer punto de transmisión puede ser a través de alimentos, particularmente con el consumo de carne contaminada sin cocinar. Esta se asociaría con la peste gastrointestinal septicémica. Los piojos es otro vector que está en estudio con mucha fuerza, con mucho fundamento científico. La detección de piojos antiguos definitivamente demostraría que la transmisión de humano a humano también jugó un papel importante en las antiguas epidemias de la peste bubónica. Con respecto a este tema,
de la transmisión interhumana. A principios del siglo XX, Baltasar planteó la hipótesis de que el piojo del cuerpo humano puede ser un vector de la Yersinia pestis durante las pandemias, una hipótesis que ha confirmado este grupo de investigadores en el año de 2010. La reciente observación de Yersinia pestis en piojos humanos recolectados en el Congo moderno y mediante demostraciones experimentales de que los piojos de humanos pueden ser competentes para ser un vector de Yersinia pestis ha sido soportada a través de demostrar la coinfección de Yersinia pestis con este reconocido piojo humano llamado la Bartonella quintana en sitios de entierros en el siglo XI al siglo XV en Francia. Las Bartonelas como reservorio, la Bartonella quintana, la cual utiliza solamente el hombre. Este es un género responsable de un amplio grupo de enfermedades infecciosas emergentes y reemergentes. Son bacterias gram negativas aerobias no móviles que se comportan como intracelulares facultativos y son de difícil cultivo. Este reservorio de microorganismos del género Bartonella eh, son responsables, como se mencionó anteriormente, de infecciones emergentes y reemergentes, por lo cual soporta la hipótesis del piojo humano como un posible vector de transmisión de esta enfermedad. Justo aquí en la página del CDC de los Estados Unidos se puede encontrar una información muy puntual, sencilla, útil, donde nos muestra cómo la peste se presenta de una forma natural en el oeste de los Estados Unidos. Hace mención a que esta peste puede infectar a los seres humanos y a sus mascotas. Habla de cómo se contrae la enfermedad y en un PDF muy corto se obtiene una información muy importante. Este contagio, esta transmisión muestra el ciclo como a través de estos animales silvestres, las mascotas pueden contagiarse y el humano puede hacer también de un vector de transmisión interhumano. La incubación está en un periodo usualmente de 24 a 96 horas. Sin embargo, a través de la inhalación de una cantidad de Yersinia pestis podría producir una peste neumónica primaria con un periodo de incubación muy corto, un día o menos, y con signos y síntomas que pueden progresar rápidamente. El género de Yersinia comprende 18 especies, 3 de las cuales son patógenos humanos bien reconocidos. Yersinia pestis como el agente causante de la peste y 2 especies enteropatógenas. Se debe tener en cuenta que las enfermedades diarreicas agudas continúan siendo un problema de salud mundial y constituyen la tercera causa de muerte de niños menores de 5 años en países del tercer mundo. Los patógenos asociados con las diarreas incluyen virus, bacterias y parásitos. Entre las bacterias están principalmente las salmonelas, shigella, la E. coli y por supuesto la Yersinia. Yersinia pestis produce tres formas clínicas que son la bubónica, septicémica, neumónica. Yersiniosis es una enfermedad
causada por Yersinia pseudotuberculosis y o Yersinia enterocolítica. La mayoría de las personas se infectan por comer alimentos contaminados, especialmente carne de cerdo cruda o poco cocida, o por el contacto directo con una persona que ha manipulado este producto contaminado, por ejemplo, el chuchullo del cerdo. Los niños, los bebés se pueden infectar si los cuidadores, las personas que están a cargo de ellas han manipulado carne contaminada, no se han lavado las manos adecuadamente y luego van a tener contacto con los niños o los juguetes y producen esta cadena de transmisión. De estos tres géneros patógenos, veamos primero la yersiniosis, que es una enfermedad humana y actualmente se considera la tercera zoonosis alimentaria en importancia, detrás de Campylobacter y Salmonelas, con más de 7.000 casos reportados en Europa en el año 2015. Ahora bien, eh, la presentación clínica de Yersinia pestis depende de la forma como estuvo expuesto el paciente a la bacteria. Desde esta perspectiva se presentan tres formas clínicas: bubónica, septicémica y neumónica. Una forma sencilla de tener esta información disponible la encuentran en el CDC de los Estados Unidos, donde podemos apreciar las tres formas clínicas más frecuentes que podrían presentar esta enfermedad: la plaga bubónica, la septicémica y la neumónica. Resumiendo, en esta tabla podemos identificar el modo de transmisión, eh, como la picadura de las pulgas pues se maneja como la forma de transmisión de la bubónica y septicémica, y la inhalación para la presentación clínica neumónica. Sin embargo, como vimos anteriormente, existen otros mecanismos, otras formas de transmisión que no pueden pasar desapercibidas. La más común es la bubónica con más del 80% de los casos, y la septicémica representa el segundo puesto. La forma neumónica se dice que actualmente es muy rara, sin embargo es importante desde el temor de un posible ataque de bioterrorismo. Los síntomas incluyen, casi de una manera similar para las tres presentaciones clínicas, la respuesta básica biológica, como fiebre, escalofríos, debilidad, dolor abdominal y dolor de cabeza. En la bubónica, en la presentación bubónica, se caracteriza por la inflamación de los ganglios linfáticos, justamente conocidos como los bubones. En la septicémica, el paciente puede entrar en shock, con sangrado de piel y otros órganos, y en la neumónica desarrolla una neumonía con los síntomas que incluyen esta presentación clínica, como dificultad de respirar, dolor del pecho, tos, expectoraciones. En la forma bubónica, las bacterias se multiplican en un ganglio linfático cercano al sitio donde las bacterias ingresaron al cuerpo humano, produciendo los bubones. En la forma septicémica, la piel y algunos tejidos pueden ponerse negros por la gangrena, especialmente dedos de las manos, pies y nariz. En la forma neumónica, luego de inhalar gotitas infecciosas, desarrolla la neumonía, o también puede ocurrir por una
forma clínica bubónica o septicémica que no ha sido tratada y la bacteria ha llegado a los pulmones. Si el paciente no es tratado con antibióticos convenientes, las bacterias pueden propagarse a otras partes del cuerpo, eh, produciendo rápidamente la muerte del paciente. Para el diagnóstico, es importante tener en cuenta que la peste es una enfermedad grave. El diagnóstico y tratamiento inmediato son críticos para prevenir las complicaciones y desde luego la muerte. Los antecedentes en la historia clínica se enfocan a identificar factores de riesgo como por ejemplo si ha tenido contacto o vive con personas que están enfermas o contacto con animales infectados, gatos, perros, mascotas o algún viaje reciente a cualquier área endémica, por ejemplo el oeste de los Estados Unidos. Existen 4 categorías con respecto al diagnóstico. Puede ser indeterminado, sospechoso, presuntivo o confirmado. Se considera sospechoso el diagnóstico cuando hay signos y síntomas clínicos compatibles. Siempre deben ir acompañados de características epidemiológicas típicas como, por ejemplo, un viaje a una área endémica en 10 días anteriores o reside o vive en un área endémica. También la exposición con pacientes con peste o animales infectados y o antecedentes obvios de picaduras de pulgas. Se considera presuntivo cuando además de lo anterior, los resultados positivos de las pruebas de laboratorio en las muestras. Y se considera confirmado cuando se confirma la presencia de la bacteria Yersinia pestis de las muestras tomadas, un aumento en el título de anticuerpos anti-F1 en el momento de la toma de la muestra. La estreptomicina, que fue el primer antibiótico descubierto del grupo de los aminoglicósidos, eh, se posiciona en el primer antibiótico de elección, ya que la mayoría de los casos aislados de Yersinia pestis en todo el mundo son sensibles a este medicamento. Uno de los problemas es que se ha reportado cepas resistentes a múltiples drogas como lo muestra esta publicación, MDR resistente a múltiples drogas vía de los o a través de los plásmidos, y esto fue reportado en Madagascar. No se ha vuelto a la fecha a reportar ningún caso, sin embargo, queda la preocupación de que esta cepa pueda ser atractiva para los bioterroristas. Si, Sin un rápido diagnóstico, la peste puede ser fatal. La tasa de mortalidad es del 50% sin el uso del tratamiento con antibióticos. Las formas septicémicas y neumónicas son siempre letales si no se tratan a tiempo. Cuanto antes un paciente busque atención médica y reciba un tratamiento apropiado para la peste, mayores serán las posibilidades de recuperación. Con respecto a la vacuna, todavía no existe una vacuna eficaz para la prevención de la peste, aunque en algunos países se utiliza una vacuna viva atenuada como en China y Rusia. No se han autorizado recientemente una nueva vacuna para reemplazar la Yersinia pestis de células enteras muertas que antes se producía en Estados Unidos y Australia. Se suspendió debido a su protección de corta duración y baja eficiencia.
La vacuna viva de Yersinia pestis se ve utilizada anteriormente con beneficio en Madagascar y aún utilizada en Asia y Rusia, nunca fue autorizada en los países occidentales. La mayoría de los esfuerzos actuales se centran en las vacunas contra peste neumónica considerando que Yersinia pestis podría ser un posible agente de guerra biológica. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención y los invito a la parte 4 dedicada a la gripe española.